Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Susan con ustedes otra vez en esta plataforma. Les saludo con mucho cariño. Tentaciones en el llamado ministerial. Tentaciones en el llamado ministerial. Entonces, Lucas capítulo 4 trata sobre la tentación de Jesús. Jesús sabía quién era y para qué había venido al mundo. Al cumplir la mayoría de edad para empezar su ministerio, fue a Juan para ser bautizado por él en el río Jordán. Y así cumplir las escrituras, las profecías que habían hablado de él. Jesús fue llevado inmediatamente después de su bautizo por el Espíritu Santo al desierto con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Con el propósito de ser tentado por el mismo Satanás. Entonces, como les compartía, el Señor puso esta inquietud en mi corazón para discutir esto con ustedes. Y lo que sentí era poner énfasis en las 3 estrategias de la tentación del diablo a Jesús. Porque ponía pensamiento de que muchos de sus siervos con un llamado ministerial tienen o tenemos que pasar por estas 3 tentaciones. Tal vez no lo tendrán que hacer el mismo día, como fue el caso de Jesús, pero sí el enemigo estará buscando la forma de hacerlos caer, porque eso es su trabajo. Él siempre quiere estorbar la obra del Señor. Pero como sabemos nosotros, en Cristo y con su ejemplo somos más que vencedores. Les repito, el nombre es Tentaciones en el llamado ministerial. Entonces, si el enemigo, si el diablo se atrevió con mucha alevosía a tentar al mismo Mesías, el Hijo de Dios, ¿creemos nosotros que no lo hará con nosotros? Pues yo creo que no. Y lo que me ponía para discutir era las 3 estrategias y los misterios revelados en la palabra para enfrentar y conocer estas maniobras del enemigo. El problema con la iglesia es que subestima a su enemigo. Es muy bueno creer, y yo soy del mismo pensamiento, que el diablo está vencido, porque la Biblia dice que lo está, y eso es verdad. Pero nosotros tenemos un estuche en el cual andamos, nos movemos y funcionamos, que es nuestra carne. La pregunta sería entonces, ¿nuestra carne está vencida? No. Ella hay que vencerla cada día. Y ahí abajo verán las citas bíblicas que sostienen esta afirmación. Entonces, volviendo a Lucas 4, vamos a leer lo que sucedió en el desierto con Jesús. En el verso 1 dice: Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo tentó, poniéndolo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido dados, y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todo esto será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna.
Jesús le respondió, también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo agotó sus intenciones de ponerle a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primera tentación del Señor Jesús. ¿Qué es lo que el enemigo quería hacer? Primero, poniendo en duda su identidad, quiso forzarlo a hacer algo que él no debería hacer. Ahora, Jesús fue llevado lleno del Espíritu Santo. Él estaba totalmente lleno, había sido bautizado en el río. Y no solamente en agua, como testimonio público y confirmación del profeta Juan el Bautista, sino que él había sido guiado, pero él estaba no solamente con la autoridad del bautismo del Espíritu, que vino en forma de paloma sobre él, sino que él estaba lleno del Espíritu. Y el mismo Espíritu, pongamos atención aquí que es muy importante, fue el Espíritu que lo llevó, no fue el enemigo. ¿Por qué? Porque él tenía que pasar el examen, él tenía que pasar esta prueba de ser tentado, porque así era reconocido como aprobado y digno para andar en el ministerio, para entrar en su ministerio, para hacer la obra a la cual Dios el Padre le había llamado a hacer. Asimismo con nosotros, cuando entremos en un camino que ha sido ya preparado, tenemos que ir con la convicción de quiénes somos, porque Jesús, para pasar en la prueba de esta confusión del enemigo, de hacerle dudar sobre su identidad, de quién es Él, y la palabra dice que nosotros somos en Cristo, Él sabía quién era, porque había recibido la confirmación, había escuchado la voz del cielo que le decía, este es mi Hijo amado. Entonces, cuando el enemigo intentó poner en duda su identidad, quién era él ya tenía en su corazón, porque no era solo en su mente, en su corazón escrito que él era el Hijo amado y que el Padre se complacía en todo lo que él hacía. Y en ese momento Jesús no había hecho todavía nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo el enemigo con esto? No pudo poner en duda su identidad. ¿Y ahí se quedó? No, él intentó, continuó. ¿Qué pasó? Él esperó el último tiempo de su ayuno en el desierto. Sabemos que en esos desiertos allá en el Medio Oriente hace un calor impresionante. No sabemos si Jesús llevó agua, puede ser que no, pero como él mismo dijo de él, yo soy el agua viva, tal vez no necesitaba agua. Pero sí tuvo hambre, porque la Biblia lo dice. Al final de los 40 días tuvo hambre. O tal vez antes de los 40 días ya tenía hambre, pero su hambre era muy fuerte. ¿Qué pasó? Así el enemigo intenta con usted y conmigo, aprovechar en el momento de debilidad, aprovechar en el momento de necesidad, aprovechar en el momento en que sientes una necesidad de algo básico. En el caso de Jesús, era la comida. En el caso de nosotros puede ser otra necesidad, una carencia emocional, una carencia física, una enfermedad, una carencia financiera, un momento de oscuridad, un desierto de valle de sombra de muerte, un luto, una pérdida. Es un momento de fragilidad, es el momento de soledad, es el momento de vulnerabilidad donde deberíamos estar. Si no hay nadie a tu alrededor que te pueda dar una mano, abrazarte, animarte, al menos lo más importante, llena del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Porque es muy diferente pasar un valle de sombra de muerte sin la confirmación del amor de Dios que con la confirmación del amor de Dios y su complacencia en nuestro corazón de saber que somos hijos amados y que tenemos su Espíritu Santo. Entonces, primera estrategia, estar muy atentos. En el momento de debilidad, llenarse de Dios. No solamente de la letra, que es muy buena, sino también del Espíritu.
porque sabemos que la letra sin el espíritu no tiene ningún efecto. Muy bien, eso era la primera observación de la tentación, la primera tentación de Jesús. Vamos a continuar con la segunda. Entonces, el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados, y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Pero si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren ustedes qué interesante. Lo que a mí me cautivó en esta palabra fue lo siguiente: que esta vez no dijo que el Espíritu lo llevó, sino que el diablo lo llevó. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús había obedecido la guía del Espíritu Santo, estaba en el desierto, había pasado la primera tentación, pero el Señor Dios Padre permitió que el diablo lo llevara. Dice, el diablo lo llevó y lo posicionó en un lugar alto para mostrarle reinos. ¿Cuál es el peligro de esta tentación? Que si no reconocemos en dónde estamos parados y quién nos ha llevado a ese lugar y quién nos está mostrando estos reinos, traducido ahora, podríamos decirlo, bendiciones. Podríamos decirlo, oh, bendiciones, me están dando bendiciones, me estoy subiendo en un lugar alto, estoy en una posición de altura, puedo ver reinos, puedo ver iglesias, puedo ver ministerios, puedo tener autoridad. Pero si no reconozco quién me puso en ese lugar, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el peligro que le dijo el enemigo? Que si te arrodillas y me adoras, tendrás todo esto. Entonces el siervo del Señor va a tener que pasar por esta prueba y va a tener que reconocer y pedir siempre la confirmación de Dios en el lugar de donde Él está parado, que sea Dios que lo posicionó, que no lo posicionó hombre, que no lo posicionó su jefe, que no lo posicionó la esposa o que no lo posicionó el amigo o su co-líder. Porque el corazón del hombre es engañoso, sabemos, lo dice la palabra. Nuestro corazón nos traiciona, nuestras emociones nos traicionan. Actuamos en nuestra carnalidad. Y no es una acusación para decir carnales, porque un Pablo lo dijo, yo soy carnal, pero hay otro espíritu en mí, el espíritu del Padre. Entonces, observar, pesar todo, pasarlo por la lupa de la palabra y el espíritu. Otro consejo, sugerencia, es que cuando estemos en esa posición, siempre nos digamos a nosotros mismos, humíllate, Susana, humíllate. Humíllate, porque el que se humilla será exaltado. Pero cuando el enemigo, usando personas, estrategias y maquinaciones, nos levanta, es para caer. Porque cuando Él levanta no es para exaltar, es para derribar. Y la caída puede ser muy estrepitosa. Entonces el enemigo insinuó y llevó a Jesús a mostrarle sus ojos. Le mostró con los ojos, vio las grandezas, vio los reinos, vio el poder, vio la autoridad. Entonces, segunda tentación de Jesús que todos nosotros tenemos que pasar en algún momento para poder salir como varones aprobados. No ceder a esto. No ceder a esto. Muy importante, porque si Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el escogido de las naciones, tuvo que pasar por esto, imagínense nosotros.
Imagínense nosotros. Tercera tentación, verso 9. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan. Y también ellos te llevarán en sus manos y te sostendrán para que no tropieces en ninguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. Tercera tentación. El diablo lo volvió a llevar. Como les digo, Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo para ¿qué? Para ser tentado por el diablo. O sea, no fue sorpresa ni para Jesús, ni para Dios, ni para el diablo. Eso está claro. Pero Dios permitió, y Jesús también, porque él podía mover un dedo y decir: tú no me tocas, permitió que lo llevara a la cima del templo. Ojo, del templo de Dios, la casa del Padre. No lo llevó a otro lugar. ¿Por qué es esto importante? Porque ahí iba Jesús, en los que creían en Elohim, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahí iba a empezar él su ministerio. O sea que lo posicionó en el lugar donde él iba muchas veces a predicar. Ahí mismo iba Jesús a enseñar en la sinagoga, en el templo enseñaba. Pero él lo puso en lo más alto. ¿Qué significa esto? Traducido a nuestro tiempo. Van a tener que pasar tentaciones nosotros y usted en el lugar aún donde Dios mismo te puso. En ese mismo lugar. ¿Y qué cosa le mostró? Le mostró la palabra. Uy, qué tentación. Para mí, pienso, esa es la tentación más fuerte, más dura y más peligrosa, donde el Señor me mostraba: muchos caen, muchos no pasan aquí la prueba. ¿Por qué? Porque es con mi palabra. El enemigo intenta torcer la palabra. ¿Para qué? Para que uno se dé para abajo. Para que uno ponga el pie y diga: sí, la palabra dice, y yo salto y me doy contra el piso. Qué peligrosa tentación. Aquí suceden las apostasías. Aquí suceden las herejías. Otra vez, Dios permitió que el diablo lo llevara y lo posicionara arriba en el templo. Y cuando Jesús iba al templo, él no iba a buscar el lugar más alto. Él predicaba en los atrios, ahí donde está el pueblo. Entonces, cuando usted va a empezar su ministerio, aunque Dios lo ponga en el lugar más alto, siempre bajémonos. Bájese del altar. No se quede arriba. Y guardemos el corazón con humildad para no permitir que el enemigo utilice la palabra de Dios para torcerla, como lo hizo aún desde el jardín del Edén. Con que Dios ha dicho que no coman de ninguna fruta. No, Señor. Dios dijo que comamos todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. 3 tentaciones, 3 peligros que el siervo de Dios puede pasar y debe pasar. El Señor a mí ponía en mi corazón: es que tienen que pasar. Es que si no son obreros aprobados, ¿cómo van a enseñar a los hijos espirituales? Tenemos que pasar estas tentaciones, pero llenos del Espíritu Santo, pero afirmados en nuestro corazón con el amor del Padre. Jesús tuvo que hacerlo, ¿por qué? Para mostrarnos a nosotros que sí se puede, Y cierro con esto porque es súper interesante y a mí me volvió a abrir los ojos. Verso 13. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Cierro. Ojo aquí, tremendo. Se apartó. ¿Cuándo? Cuando Dios le dijo, cuando yo le dije vete, no. Cuando terminó todos sus intentos.
Él va a terminar todos sus intentos, Él va a intentar. Él no juega limpio. Él no juega limpio. El diablo es malo, malo, malo en gran manera. Vemos el mundo como está, vemos aún las iglesias como están. Malo, gente decepcionada, gente herida. Malo, malo en gran manera, y va a acabar todas las estrategias. Y se va a apartar por un momento, por un tiempo. A Jesús lo hizo, a nosotros también lo hará, lo está haciendo, lo ha hecho durante siglos y siglos, lo sigue haciendo hasta que llegue el fin. Por eso estas tentaciones de Jesús, esta historia en el Lucas 4, es muy esencial para el Hijo de Dios. El Señor ponía en mi corazón, así tienen que estar mis hijos preparados, llenos de mí para poder pasar. Y una vez aprobados, ahí el Señor levanta, ahí el Señor te posiciona, te confirma, pero siempre guardando nuestro corazón y siempre alerta. Espero que te haya bendecido. Espero que sigas con un inicio de año muy lleno del amor de Dios, porque lo que más se necesita no es solamente teología, sino del amor. El amor de Dios. Busquemos el amor, demos amor, fomentemos el amor en todo lugar. Si en tu casa no hay armonía, no hay amor, ¿cómo podemos fuera mostrar y pedir amor? El amor del Padre. Mi hijo amado, en ti me complazco, pero no subestimes tu enemigo. Más aún si vas a un territorio nuevo, desconocido, no subestimes a tu enemigo, porque él es un enemigo estratega. Jesús también lo es, pero él también es estratega y tiene miles y miles de años de experiencia y de haber observado a la raza humana. Es muy psiquiatra el enemigo, pero nuestro Dios nos dio las herramientas y la armadura para vencerlo, llenos del Espíritu Santo.